Capítulo 1. El maletín de los secretos. Durante 3 años recopilé pruebas sin que sospecharan nada, y cuando me despidieron, apreté el botón de enviar. Mi nombre es Patricio Ortega, 59 años, 19 al frente del Departamento de Control Financiero de Tecnofábrica Andina, una empresa que solía ser símbolo de calidad, hasta que los buitres del capital riesgo aterrizaron como tormenta disfrazada de modernidad. Ese lunes, el sol apenas se filtraba por las persianas de la sala de conferencias. Me habían citado con la excusa de una revisión presupuestaria, pero bastó con entrar para entender que todo estaba decidido. Debido a una reestructuración, tu puesto ha sido eliminado, dijo Julia, la directora de Recursos Humanos, sin levantar la vista de su tablet. A su lado, Héctor Lozano, CFO desde hacía 4 años, sonreía con esa falsa cortesía que había perfeccionado en cada junta. Me deslizó una caja de cartón vacía. Seguridad te acompañará a tu oficina para recoger tus cosas. No dije nada, solo asentí. Me levanté con calma, ajusté mi corbata y tomé mi maletín de cuero. El mismo que mi esposa, Clara, que en paz descanse, me había regalado por nuestro 10º aniversario. Lo que ellos no sabían era que ese maletín no solo llevaba papeles personales. Dentro, en un doble fondo que había mandado hacer, llevaba un pendrive con cada factura alterada, cada transferencia sospechosa, cada auditoría cancelada sin explicación. 3 años de documentación organizada por fechas, nombres, montos, todo. Mi compañero de seguridad, Mario, caminaba unos pasos detrás. No era su culpa, solo hacía su trabajo. En mi oficina, envolví con cuidado la foto de Clara en papel de burbujas. Ella me sonreía desde el marco con esa paz que nunca encontré desde que el cáncer me la arrebató. «No se merece esto, señor Ortega», susurró Mario. «Gracias, Mario. Y tranquilo, todo a su tiempo». Salí por la puerta principal con la frente en alto. Algunos compañeros evitaron mirarme. Otros bajaron la vista. Solo una persona me observó directo a los ojos. Teresa, mi asistente. No dijo nada, pero su mirada bastó para entender que no estaba solo. Al llegar al coche, me permití una única sonrisa. Ellos pensaban que me iba con las manos vacías. Pero yo me llevaba lo que más temían, la verdad. Durante años había confiado en la honestidad de esa empresa. Había sido fundada por don Ramiro Sanabria, un ingeniero que aún usaba calculadora de bolsillo y revisaba los balances con una regla y lápiz. Los números no mienten, Patricio. Las personas sí, me repetía. Pero cuando vendió la mayoría de acciones al fondo extranjero, Delacroix Ventures, todo cambió. Primero, eliminaron la revisión mensual de gastos menores. Luego, llegaron consultoras externas, con nombres inventados y contratos inflados. Y luego, los viajes. Retreats ejecutivos de miles de dólares en plena recesión. Yo tomé nota. No por rencor, sino por principios. Cada movimiento sospechoso quedó registrado. Abrí una carpeta en casa llamada Testamento Financiero. Clara hubiera estado orgullosa. Esa noche, en la soledad de mi casa, me senté frente al ordenador. Abrí el archivo principal, revisé por última vez cada evidencia, cada comprobante, y con un clic envié 3 correos. 1. A la Superintendencia Nacional de Valores. 2. A la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. 3. A mi hija, Elena Ortega, abogada penalista, con el asunto, por si algo me pasa. Me quedé mirando la pantalla en negro. No tenía miedo, tenía paz. Capítulo 2. El legado de los números. El día después del envío, me levanté temprano. Por costumbre, no por necesidad. Ya no tenía que ir a la oficina, pero el hábito es más fuerte que el reloj. Me preparé un café fuerte, de esos que Clara solía decir que despiertan hasta a los muertos. Me senté en la terraza de mi pequeño apartamento en San Isidro y observé cómo la ciudad despertaba. Parecía un día cualquiera, pero yo sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. A media mañana,
recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Ortega», una voz formal, pausada. «Habla el fiscal Gabriel Márquez, de la Unidad de Delitos Económicos. Recibimos su información. Es extensa». «¿Suficiente?», pregunté. «Digamos que es un excelente comienzo. ¿Podemos reunirnos hoy?». Acordamos vernos en una cafetería discreta en Miraflores. Yo llegué 15 minutos antes, como siempre. Márquez apareció con una carpeta delgada en la mano y una expresión que mezclaba respeto y precaución. «Señor Ortega», me estrechó la mano. «Usted acaba de prender fuego a una mina de corrupción. Lo que ha enviado implica a ejecutivos, directores y al menos 2 empresas fantasma. Pero necesitaremos más». «Lo sé», asentí. «No me interesa venganza. Quiero justicia. Para Clara, para los trabajadores que confiaron su vida a esa empresa, y para don Ramiro, que me enseñó a no cerrar los ojos cuando los números gritan». Esa tarde, mientras organizaba más documentos en casa, me llegó un correo de Elena. «Papá, acabo de revisar los archivos. Esto es grave. Muy grave. No firmes ningún documento sin hablar conmigo antes. Llámame apenas leas esto». No habían pasado ni 3 horas desde esa advertencia cuando sonó el timbre. Abrí la puerta con cautela. Allí estaba ella, Julia, impecable como siempre, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Patricio, vengo en son de paz. Traigo una nueva propuesta de liquidación, más justa. 5 meses de salario. Solo necesito tu firma». «¿Incluye cláusula de confidencialidad?». «Claro», respondió. «Es un procedimiento estándar». «¿Y también cubre los pagos duplicados a Logística Sudamericana o las consultorías ficticias de Evertrade Group?». El brillo de su sonrisa se apagó. Se quedó rígida, como una estatua de mármol. «Ten cuidado, Patricio. Acusar sin pruebas podría costarte caro. Y ocultar fraudes millonarios a los entes reguladores, ¿no?». Julia tomó su carpeta, bajó la mirada por primera vez y salió sin despedirse. Esa noche, al revisar mis cuentas bancarias, noté algo raro. Intentos fallidos de acceso desde otra ubicación. Luego, una avalancha de correos de suscripciones a servicios que nunca había solicitado. Me estaban diciendo algo. «Te estamos mirando». Llamé a Elena, quien ya lo sospechaba. Iniciamos el bloqueo de mis cuentas. Cambié contraseñas, avisé a mi banco, a mi proveedor de correo, pero el mensaje era claro. «Si hablas, te destruimos». «Papá, deberíamos denunciar este acoso digital». «Aún no», dije. «Esto apenas empieza. Necesitamos más fuerza». Y entonces pensé en Teresa. Al día siguiente, recibí su mensaje. Breve, directo. «Puedo ayudarte, pero no por teléfono. Nos vemos mañana, donde nadie escuche». Nos citamos en un parque solitario en el límite de Surco. Ella llegó puntual, con ojeras profundas y una mochila al hombro. «Patrick, están manipulando todo. Cambian registros, editan reportes, falsifican aprobaciones. ¿Tienes pruebas?». «Sí», sacó un USB plateado. «Tu usuario sigue activo. Guardé los logs antes de que los borren». «¿Sabes lo que esto significa?». «Sé que perderé mi empleo, pero también sé que mi padre confió su jubilación a esa empresa. Si lo que sospecho del fondo de pensiones es cierto, estamos todos en peligro». Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con decisión. La tomé del brazo con respeto. «No estás sola, Teresa. De ahora en adelante, esto es de 2. Y así, el círculo se amplió. Los documentos, la verdad y la esperanza, ya no estaban solo en mis manos. Capítulo 3. El archivo fantasma. El pendrive que Teresa me entregó aquella mañana era más que un dispositivo. Era una bomba silenciosa. Al llegar a casa, conecté el USB a una laptop sin conexión a Internet, por seguridad. Abrí los archivos uno a uno. Lo que vi me dejó helado. Había capturas de pantalla de correos electrónicos internos, registros de cambios en la base de datos, aprobaciones backdateadas y órdenes de compra emitidas,
a empresas que no existían en ningún registro tributario. Pero lo peor fue lo último que abrió, un documento titulado Plan de Transición, División Industrial. Leí las primeras líneas y me quedé sin aliento. Se autoriza la transferencia de activos de la División de Manufactura a Morado Capital Group. Fecha estimada de anuncio: 15 de julio, Morado Capital. Un fondo de inversión conocido por comprar empresas, despedir al personal y revender las partes como chatarra con fines especulativos. Dios mío, murmuré. Van a desmantelar todo. Teresa había tenido razón. Este no era solo un fraude administrativo. Era un golpe premeditado. Y lo peor, había una pestaña marcada Pensiones. Allí estaba, una tabla de movimientos del fondo de jubilación. Durante los últimos 14 meses, se habían hecho préstamos internos para financiar operaciones temporales. Traducción: estaban vacío el fondo de retiro que miles de empleados habían construido por décadas. Esa noche apenas dormí. Los nombres de viejos compañeros de planta, de trabajadores técnicos, de gente que había dado su vida por la empresa, desfilaban por mi mente como fantasmas reclamando justicia. Al amanecer, llamé al fiscal Márquez. Tengo más, mucho más, y esto ya no es solo financiero. Están poniendo en riesgo la vida de cientos de familias. Acordamos una reunión urgente, pero antes hice algo que venía temiendo desde hace días. Marqué el número de Drew, ex jefe de calidad, uno de los pocos que me había advertido al principio y que había desaparecido sin dejar rastro. Nada. Buzón de voz. Le dejé un mensaje ambiguo, por si alguien más escuchaba. Estoy retomando aquel proyecto del que hablamos. Necesito tus notas. Llámame si puedes. Esa tarde, mientras imprimía algunos reportes para entregar a la fiscalía, alguien tocó la puerta de mi casa. Miré por la mirilla. Gregorio, ex jefe de compras, otro que había sido reubicado meses antes. Venía con una carpeta bajo el brazo. «Supe que estás moviendo piezas, Patricio», dijo sin rodeos. «Y me alegra, porque también tengo cosas que no me dejaron decir». Nos sentamos en mi comedor y me mostró facturas duplicadas, contratos adjudicados sin licitación, pagos sin contraparte física. Todo archivado con fechas, copias físicas y correos cruzados. «¿Te atreverías a testificar?», le pregunté. «Con gusto», respondió. Me despidieron por preguntar por qué un proveedor inexistente recibió $80,000. Ya no tengo nada que perder. Al día siguiente, en la oficina del fiscal Márquez, desplegamos todo sobre la mesa. Él y su asistente tomaban nota sin levantar la cabeza. «Esto», dijo al final, «es más grande de lo que creíamos. ¿Saben lo que representa intervenir un fondo de pensiones? ¿Lo haremos? Sí, pero necesitaremos respaldo federal y protección para ustedes». Asentí. Había llegado tan lejos que no podía dar un paso atrás. De regreso a casa, mi celular sonó con número oculto. «Patricio». Una voz débil, casi susurro. «Soy Drew». «Drew, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «No mucho tiempo. Escucha, contrato Bentonville. Están falsificando los certificados de calidad. Partes defectuosas para vehículos militares. Esto ya es criminal». «¿Dónde estás?» «No puedo hablar. Amenazaron a mi familia. Pero tú puedes frenarlos. Tienes lo que se necesita. No pares». Y colgó. Me quedé helado. Vehículos militares con piezas defectuosas. No era solo fraude. Era poner vidas en peligro. Esto podía llegar al Departamento de Defensa, al Congreso, a la prensa internacional. Y yo estaba en el centro de todo. Era hora de preparar el siguiente movimiento. El definitivo. Capítulo 4. La trampa silenciosa. Las palabras de Drew no dejaban de retumbar en mi cabeza. Vehículos militares con partes defectuosas. No era solo un caso de corrupción empresarial. Era poner vidas humanas en riesgo directo. Soldados, ingenieros, familias enteras. Al día siguiente, el fiscal Márquez me llamó temprano. «Necesitamos vernos. Este asunto ha escalado».
Hay una unidad del Ministerio de Defensa interesada. Vienen desde Lima mañana. Quieren hablar contigo. Pasé el resto del día preparando un informe completo, cruzando datos, la certificación adulterada, los correos de Teresa, las alertas de Drew, las facturas manipuladas por Gregorio. Todo apuntaba a una operación sistemática, estructurada, profesional. No había margen para el error. Todo debía estar documentado. A la mañana siguiente, me reuní en una sala sin ventanas de la Fiscalía Especial. Junto al fiscal estaban dos agentes con rostros imperturbables. Uno de ellos habló sin rodeos. «Señor Ortega, lo que ha traído es más que suficiente para abrir una investigación federal. Pero esto implica contratos estatales y, por lo tanto, personas muy protegidas. Necesitamos un último paso para proceder con órdenes de arresto y congelamiento de activos. Una admisión o un intento de encubrimiento directo. Preferiblemente grabado. ¿Una trampa? Una conversación grabada. Algo donde intenten silenciarlo o negociar a cambio de su silencio. ¿Y si se dan cuenta? Nosotros nos encargamos de eso. 2 días después, llamé a Julia. He reconsiderado lo del paquete de liquidación, dije con voz cansada. Quizá fui muy impulsivo. Tal vez podamos hablar. Patrick, respondió al instante. Me alegra escuchar eso. Podemos reunirnos mañana y resolver todo. El Hotel Solaz, en San Borja, 9 de la mañana. Lo que Julia no sabía es que esa sala del hotel ya estaba intervenida por orden judicial. Micrófonos, cámaras ocultas, personal infiltrado. Todo estaba listo. Llegué puntual. Julia me esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado, un abogado con traje oscuro. Sobre la mesa, una carpeta gruesa. Aquí están los nuevos términos. 7 meses de salario, siempre que firmes hoy. ¿Incluye cláusula de confidencialidad? Por supuesto, interrumpió el abogado. Es lo estándar. Cubre todos los asuntos internos de la empresa, pasados, presentes y futuros. ¿Incluye también el fondo de pensiones y los contratos de Bentonville? Julia se puso tensa. El abogado levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Solo quiero saber si, firmando esto, estoy comprometiéndome a no denunciar delitos federales. El silencio en la sala fue tan espeso como concreto fresco. Julia no respondió. O quizás ya sea tarde para eso, añadí, y me puse de pie lentamente. Porque esta conversación ya forma parte de una investigación criminal. En ese momento, la puerta se abrió. El fiscal Márquez, los 2 agentes del Ministerio de Defensa y un equipo completo de la División de Delitos Financieros entraron como una ola de verdad. Julia Rojas queda detenida por obstrucción a la justicia, manipulación contable, fraude financiero agravado y atentado contra la seguridad nacional, anunció uno de los agentes mientras sacaba las esposas. El abogado trató de hablar, pero lo callaron con una orden judicial. Julia me miró, pálida, derrotada. «Tú», susurró, «no eras más que un contador». Uno que sí aprendió a contar hasta el final. Las noticias no tardaron en explotar. Desmantelan red de corrupción en contratos militares. Ejecutivos arrestados por fraude a fondos de pensión. Patricio Ortega, el contador que tumbó un imperio. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, excolegas, incluso trabajadores de planta que querían agradecerme. Pero yo solo quería silencio y paz. Un mes después, me ofrecieron un cargo honorífico en la nueva empresa formada por los empleados tras la intervención. Industrias Legado del Norte. No acepté un sueldo. Solo ayudé a organizar sus nuevos sistemas contables. Transparentes, justos. ¿Está todo listo, señor Ortega?, me preguntó un joven pasante mientras archivaba los últimos papeles. Todo listo, ya no me necesitan. ¿Se va? A casa, a descansar por fin. Me despedí de todos con un apretón de manos. Afuera, Elena me esperaba en el auto. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora empiezo a escribir todo.
No para vengarme, para que nadie más tenga que pasar por esto sin saber que sí se puede hacer lo correcto. Capítulo 5. Eco de números. El escándalo sacudió los titulares durante semanas. Cadenas nacionales, radios locales y canales de YouTube analizaban cada detalle: la red de corrupción, los contratos inflados, el vaciado del fondo de pensiones, las piezas defectuosas para vehículos militares. Pero había algo que nadie mencionaba del todo: la gente común. Recibí cientos de correos de extrabajadores, familiares de jubilados, incluso jóvenes practicantes, que nunca se imaginaron que un viejo contador sería el héroe inesperado de esta historia. Pero yo no me sentía héroe. Me sentía cansado. Una mañana, mientras organizaba mis papeles, recibí una visita inesperada. Gregorio, el jefe de compras, estaba en la puerta con una caja bajo el brazo. «Están vendiendo todo», dijo. «La sede antigua, las oficinas del directorio, incluso la cafetería. Me pasé a recoger esto. Pensé que te interesaría». La caja contenía documentos rescatados del archivo físico de la empresa antes de que se vaciara. Entre ellos, encontré un viejo informe de auditoría interna, de cuando Harold Northmere aún dirigía todo, firmado con su puño y letra. El respeto por los números es respeto por la gente. ¿Te acuerdas de eso?, dijo Gregorio. Solías repetirlo como mantra. Porque lo creía. A veces aún lo creo. Gregorio me miró en silencio un momento. Escúchame, Patricio. Muchos están diciendo que tú devolviste el alma a esta empresa, que sin ti nadie hubiera sabido nada. Lo hice por Harold, dije simplemente, y por los que vendrán después. Unos días después, Elena me llevó a visitar la nueva planta de Industrias Legado del Norte. Los empleados, ahora propietarios parciales gracias al Fondo Estatal de Recuperación, habían cambiado más que el nombre. La cultura era diferente, transparente, horizontal. «Mira esto», me dijo uno de los ingenieros mientras me guiaba por la nueva línea de ensamblaje. «Tenemos un sistema de control de calidad abierto. Cualquier trabajador puede hacer observaciones. Y tú tienes una oficina, si la quieres». La rechacé con una sonrisa. «Mi tiempo aquí terminó. Ustedes son el futuro». Esa noche, en casa, Elena me trajo una caja con papeles viejos. «Esto lo tenías guardado en el altillo. Pensé que era hora de que lo miraras». Dentro encontré fotos antiguas, la fiesta de aniversario de la empresa, el picnic donde conocí a mi esposa y hasta el primer balance general que había firmado en mi puesto. La nostalgia me golpeó con fuerza. Había vivido casi 20 años de mi vida dentro de esas paredes, entre números, trabajadores y silencios compartidos. Tomé el álbum y me senté junto a la ventana. «Lo lograste, Diane», susurré en voz baja. «Cumplí con lo que me enseñaste. Hacer lo correcto, aunque nadie mire». Un par de semanas después, recibí una invitación. El Congreso Nacional me otorgaría una medalla al mérito cívico por mi contribución a la transparencia empresarial y a la seguridad nacional. No supe qué decir. Acepté, por supuesto, pero en mi interior entendía que esto no era solo un reconocimiento, era una señal de que sí vale la pena actuar cuando todos callan. El día de la ceremonia, me vestí con el mismo traje gris que había usado en el entierro de Diane. Elena me abrazó antes de subir al escenario. ¿Nervioso? Como el primer día que firmé un balance. «Entonces estás listo». Mientras el presentador leía mi historia ante el público, me sentí observado por cientos de ojos. No eran ojos de admiración, sino de esperanza, como si mi acto fuera una luz tenue que otros también podían seguir. Recibí la medalla, di las gracias con voz serena y bajé sin grandes discursos. En el fondo, mi trabajo real ya estaba hecho. Esa noche, Elena y yo regresamos en silencio. La medalla reposaba sobre la mesa del comedor. Junto a ella, coloqué el viejo portafolio de cuero que mi esposa me había regalado, el mismo con el que había salido por última vez de Northmere.
¿Y ahora? Me preguntó Elena. Ahora descanso, pero antes quiero terminar algo. ¿El libro? Sí, no para venderlo, para contar lo que pasó, y para que alguien más, algún día, entienda que a veces todo empieza con algo tan simple como un número que no cuadra. Capítulo 6. El legado invisible. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas, sin juicios, sin audiencias, sin llamadas urgentes de fiscales. La maquinaria judicial seguía su curso, pero yo, por fin, podía dormir sin mirar la puerta cada vez que un auto pasaba por mi calle. Me levantaba temprano, como siempre, pero no para revisar balances. Ahora me sentaba frente al computador, taza de café en mano, y trabajaba en mi libro. Lo titulé provisionalmente La verdad en los márgenes, crónica de un contador invisible. Contaba todo desde el inicio, desde la llegada de Julia y Damon hasta la desaparición de Drew, el joven ingeniero que aún no había dado señales de vida. Cada capítulo era una mezcla de números y nombres, pero sobre todo de decisiones, las pequeñas y las grandes, las que cambiaron mi vida sin que yo lo supiera. No escribía para el público, ni para los medios. Escribía para mí, para Diane, para Ellie, para la versión de mí mismo que dudó si debía alzar la voz o quedarse callado. Un día, mientras revisaba unos recortes de prensa guardados en una carpeta, noté una carta manuscrita entre los documentos. Era de Harold Northmere, fechada 10 años atrás, dirigida a los empleados durante su retiro. Cuando llegue el día en que ya no esté, espero que alguien recuerde que una empresa no se mide por sus balances, sino por cómo trata a su gente. Que alguien defienda los principios, no solo los procesos. Y si alguna vez alguien intenta desviar el rumbo, que haya al menos una persona dispuesta a decir, aquí no. Cerré la carta con los ojos húmedos. Yo había sido esa persona, sin haberlo planeado. Una tarde, mientras organizaba la última sección del libro, Ellie me llamó. ¿Estás ocupado? Solo escribiendo. Hay alguien que quiere verte. Está afuera. ¿Quién? Ven y lo verás. Salí al jardín. Un auto estaba estacionado frente a mi casa. Del lado del copiloto bajó un joven delgado, ojeroso, con barba desordenada. Me tomó un momento reconocerlo. ¿Drew? Asintió, nervioso. Vine a darte las gracias. Me enteré de todo. Supe que los detuvieron, que cerraron los contratos, que el fondo de pensiones se salvó. ¿Dónde estuviste? Escondido. Cambié de ciudad. No podía arriesgarme. Pero cuando vi tu nombre en las noticias, cuando vi que los habías enfrentado, supe que ya no estaba solo. Se acercó, sacó una pequeña libreta del bolsillo. Aquí están los informes técnicos, los originales. Nunca los entregué. Tenía miedo de que los destruyeran. Esto puede cerrar el caso por completo, dije, recibiéndolos con manos temblorosas. Tú hiciste lo difícil, dijo Drew. Yo solo me escapé. Pero volviste, le respondí. Y eso también cuenta. Esa noche envié los documentos al fiscal Márquez. A la mañana siguiente me llamó personalmente. Con esto aseguramos cargos federales por fraude agravado y atentado contra la seguridad del Estado. Drew será protegido como testigo clave. Entonces se acaba todo, dije. Se cierra el círculo. Semanas después, Drew declaró ante la corte bajo identidad reservada. La evidencia fue contundente. Julia y Damon recibieron penas ejemplares. La empresa, ahora en manos de los trabajadores, quedó completamente exonerada. El Estado recuperó la inversión en el fondo de pensiones y estableció nuevas leyes para proteger a empleados denunciantes. Y yo volví a la calma. Ellie me visitó un sábado. Llevaba un sobre blanco. Es la oferta del Colegio de Contadores. Quieren que des clases de ética financiera en su programa de formación. ¿Yo? ¿Profesor? ¿Quién mejor que tú? Reí. No respondí de inmediato. Miré el jardín, la casa en silencio, el escritorio donde había pasado mis últimos meses, reescribiendo mi historia. Tal vez sí,
dije. Tal vez aún me queda algo por enseñar. Capítulo 7. Cuentas que enseñan. Aceptar la oferta del Colegio de Contadores no fue una decisión que tomé a la ligera. Enseñar no era lo mío. Al menos eso pensaba. Pero había algo en la idea de transmitir lo vivido que me seducía. No las fórmulas ni las leyes secas, sino la experiencia de haber resistido en silencio cuando todos los números gritaban la verdad. El primer día de clase, entré al aula vestido como siempre. Camisa blanca, chaqueta gris, sin corbata. Frente a mí, 20 jóvenes, algunos con cuadernos abiertos, otros con laptops listos para anotar, todos mirándome como si esperaran una fórmula mágica. Bienvenidos a Ética Financiera, dije con voz firme. Aquí no vamos a hablar solo de contabilidad, vamos a hablar de miedo, de presión, de decisiones, y de lo que pasa cuando los números se usan para mentir. Un par de cejas se levantaron. ¿Quién de ustedes cree que podría reconocer un fraude si lo ve? 5 manos levantadas. ¿Y quién de ustedes lo denunciaría si eso pusiera en peligro su carrera? Solo una mano se mantuvo arriba. Entonces empecemos por ahí. Cada clase era más que teoría. Les conté lo de Julia, de Damon, del fondo de pensiones. Les mostré documentos reales, les pedí que encontraran las irregularidades. Pero lo más importante, les pedí que imaginaran el silencio. Ese momento en que tienes todo frente a ti y debes decidir, ¿callo o hablo? Después de clase, un estudiante se me acercó. Se llamaba Mateo. Delgado, serio, con una mirada que parecía pesar más que su edad. Profesor, mi padre fue despedido de una empresa justo después de denunciar irregularidades. Nunca más encontró trabajo en su sector. Lo siento, dije, sincero. ¿Usted no tiene miedo de que le pase lo mismo? Pensé un momento. Sí, tuve miedo, pero aprendí que hay algo peor que perder el trabajo, perder el respeto por uno mismo. Mateo asintió y se fue en silencio. Una semana después, me dejó una nota en el escritorio. Gracias por enseñar algo que no está en los libros. Unos días después, me llamaron de un canal de televisión. Querían hacerme una entrevista para un programa especial sobre ética empresarial. Lo siento, no doy entrevistas, respondí al periodista. Es solo media hora, señor Greer. Queremos inspirar a otros a hacer lo correcto. No soy un héroe. Por eso mismo lo queremos. Acepté. Grabamos en el salón de clases. No preparé un discurso. Solo hablé como lo hacía con mis estudiantes, y resultó ser uno de los videos más compartidos de ese mes. Los correos comenzaron a llegar, desde México, Argentina, incluso España. Gente que decía cosas como, mi esposo fue despedido por lo mismo, ahora se siente menos solo gracias a usted. Soy gerente y después de verlo, tomé la decisión de abrir una investigación interna. Gracias por recordarnos que los números también tienen alma. Pero no todo era halago. También recibí advertencias, correos anónimos diciendo, cállate, ya hiciste suficiente, no sigas removiendo el pasado. Y lo más inquietante, un sobre sin remitente en mi buzón, con una copia de la carta de despido que Julia me había entregado. Ni una palabra más. Solo la hoja, doblada con precisión quirúrgica. La policía no encontró huellas, ni cámaras cercanas. Eli insistió en que pusiera cámaras en casa. Lo hice, aunque sabía que ese tipo de advertencias ya no me afectaban. Había cruzado el umbral, y ya no había marcha atrás. Una noche, mientras revisaba ejercicios de los alumnos, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Teresa, mi exasistente. Tenía los ojos brillosos, pero sonreía. Volví a trabajar, dijo. Una empresa nueva, pequeña, pero con principios. Me alegra mucho, respondí, sinceramente feliz. Vine a darte esto, y me entregó una carpeta. Es una carta de todos los antiguos empleados de Northmere que conservaron su trabajo gracias a ti. La abrí. Decenas de firmas, palabras de agradecimiento, fotos de sus familias,
hasta dibujos de sus hijos. Queríamos que supieras que lo que hiciste no fue en vano. Me quedé sin palabras. Por primera vez, sentí que todo había valido la pena. Capítulo 8. El último balance. Un año después de mi despido, recibí una invitación inesperada. La reinauguración de la planta de Northmere, ahora bajo su nuevo nombre, Legado Northmere. No como invitado de protocolo, sino como invitado de honor. Usted inició esto, decía el mensaje. Esta empresa se salvó porque alguien se atrevió a ver más allá de los balances. Acepté, con una mezcla de nostalgia y gratitud. No solo era una ceremonia, era un cierre, un capítulo final. Al llegar a la planta, noté que todo se sentía distinto, aunque las paredes fueran las mismas. Las viejas oficinas de dirección ahora eran espacios abiertos con mesas compartidas. En la entrada, una placa de bronce decía: a quienes no permitieron que los números se volvieran mentira. Dentro, Kyle, el mismo guardia que un día me escoltó hasta la salida, ahora dirigía la seguridad. Me recibió con una sonrisa franca. Bienvenido de vuelta, señor Greer. Solo Patrick, por favor. En el salón principal me presentaron como el contador que dijo la verdad cuando era más fácil callar. No supe qué responder. Solo asentí mientras me entregaban una carpeta simbólica con el primer balance auditado del nuevo Northmere. Limpio, transparente, vivo. Después de los aplausos, alguien pidió que dijera unas palabras. Subí al pequeño escenario con el corazón sereno. No soy bueno con los discursos, comencé. Solo sé que una vez, hace muchos años, un hombre me dijo algo que nunca olvidé. Los números no mienten, las personas, sí. Yo solo hice mi trabajo, miré lo que otros no querían ver, y decidí no callarme. No fue por venganza, fue por respeto, a quienes me precedieron, a quienes vendrán después. Hice una pausa. Hoy veo que no todo está perdido, que aún hay espacio para la verdad, incluso en los lugares donde parecía haber sido reemplazada por codicia. Y eso me da esperanza. Aplausos. Algunos sinceros, otros con lágrimas. El resto fue abrazos, fotos y conversaciones cruzadas. Antes de irme, pasé por mi antigua oficina. Ahora la ocupaba una joven de 28 años, con gráficos pegados a la pared y una taza que decía: sí, revisé la fórmula 3 veces. Gracias por abrirnos el camino, me dijo. Ahora es tu turno de mantenerlo limpio, le respondí. Salí de la planta con una sensación que no había tenido en mucho tiempo: ligereza. Esa noche, en casa, Ellie trajo una caja que había guardado para un momento especial. Lo encontré en el desván. Es de mamá. Deddy, entregándome una carta sellada, amarilla por el tiempo. La abrí con cuidado. Reconocí la letra de Diane. Si estás leyendo esto, es porque tomaste una decisión difícil, y estoy orgullosa de ti, aunque no esté allí para decírtelo. No dejes que el miedo silencie tu voz. El mundo necesita más personas que se atrevan a hacer lo correcto, aunque nadie los aplauda. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas, no por dolor, sino por amor, por cierre, por dignidad recuperada. Al día siguiente, me senté en mi escritorio, abrí el archivo que contenía mis memorias y escribí la última línea. No se trata de números, se trata de personas, siempre lo fue. Cerré el portátil, apagué la luz del despacho, y por primera vez en años me permití descansar, no porque huyera del pasado, sino porque finalmente había hecho las paces con él.